La bondad sin límites es el abismo donde se ahoga el alma propia. El precio de ser demasiado bueno con los demás. Hay algo que nadie te dice sobre las personas más generosas del mundo. Algo que se esconde detrás de cada sonrisa que dice, no te preocupes, estoy bien. Algo que vive en el silencio entre el favor que aceptaste hacer y el grito que tragaste para hacerlo. Algo que los psicólogos llevan décadas intentando nombrar, que la neurociencia apenas empieza a cartografiar y que la filosofía advirtió hace más de un siglo con palabras que el mundo prefirió ignorar. Existe un patrón de comportamiento que la sociedad aplaude, que los padres cultivan con orgullo, que las religiones coronan como la más alta de las virtudes. Un patrón que en la superficie parece la forma más noble de habitar el mundo, pero que por dentro corroe con la precisión silenciosa de un ácido que no deja marcas visibles. Probablemente conoces a alguien atrapado en ese patrón. O quizás, y esto es lo que debería inquietarte, eres tú. No voy a revelarte todavía de qué se trata exactamente. Primero necesito que entiendas algo sobre la naturaleza del sacrificio, sobre lo que ocurre cuando un ser humano decide, consciente o inconscientemente, que las necesidades de los demás siempre van antes que las propias, sobre el precio que cobra esa decisión cuando se repite cada día durante años, durante décadas, durante toda una vida, porque lo que está a punto de desplegarse en los próximos minutos puede incomodarte, puede hacerte sentir expuesto de una manera que no esperabas, puede incluso provocarte enojo, pero si llegas hasta el final, algo en ti va a cambiar. Empecemos con un hallazgo que debería perturbarte. La investigadora Brené Brown, pronunciado Brené Brown, de la Universidad de Houston, tras más de 2 décadas de estudios sobre la vulnerabilidad humana, con más de 11.000 entrevistas recopiladas, descubrió algo que nadie quería escuchar. Las personas más generosas, las que más ayudan, las que más se sacrifican por otros, son también las más propensas a la depresión crónica, al agotamiento emocional y a las relaciones más disfuncionales de su entorno. No porque dar sea malo, sino porque muchas de esas personas no dan desde la abundancia, dan desde el miedo. Esto es lo que los psicólogos llaman bondad compulsiva, y es el tema del que nadie quiere hablar porque hacerlo se siente casi inmoral. ¿Cómo puede ser dañino ser demasiado bueno? ¿Cómo puede el altruismo convertirse en una trampa que te devora? Para entenderlo, necesitamos viajar a finales del siglo XIX, a una Europa convulsionada por el derrumbe de sus certezas, y encontrarnos con un filósofo que estaba dispuesto a pronunciar las palabras que nadie más se atrevía a susurrar siquiera. Friedrich Nietzsche tenía una teoría sobre la moral que escandalizó al mundo académico de su tiempo y que sigue incomodando hoy. En su obra Más allá del bien y del mal, publicada en 1886, Nietzsche distinguió entre 2 tipos fundamentales de moralidad: la moral del amo y la moral del esclavo. La moral del esclavo, decía Nietzsche, no nace del amor genuino hacia el otro. Nace del resentimiento, nace del miedo, nace de la incapacidad de afirmarse a uno mismo, disfrazada con los ropajes luminosos de la virtud. El esclavo moral no dice soy bueno porque me amo lo suficiente para amar a otros desde ese amor. El esclavo dice soy bueno porque no me atrevo a hacer otra cosa, porque si no soy útil, no tengo valor, porque si decepciono a alguien, algo en mí se quiebra de una forma que no sé reparar. Ahora bien, Nietzsche es un pensador radical y frecuentemente malinterpretado. No estaba proclamando que debemos ser egoístas o despiadados, estaba señalando algo mucho más sutil y mucho más perturbador, que gran parte de lo que llamamos bondad en el mundo moderno es en realidad miedo disfrazado de generosidad. Y la pregunta que él lanzó al mundo sigue resonando hoy, más de 130 años después. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien porque genuinamente quisiste hacerlo y no porque temías las consecuencias de no hacerlo? Tómate un momento, piénsalo de verdad, porque la respuesta honesta a esa pregunta puede ser el comienzo de algo que llevas años postergando. Hay algo que ocurre en tu cerebro cuando dices que sí mientras todo tu ser grita que no. Los neurocientíficos Matthew Lieberman, pronunciado Matthew Lieberman,
y Naomi Eisenberger de la Universidad de California en Los Ángeles realizaron estudios de neuroimagen publicados en la revista Science que revelaron algo extraordinario. El rechazo social activa exactamente las mismas regiones cerebrales que el dolor físico, la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior. Para ser precisos, el mismo territorio neuronal que se enciende cuando te quemas la mano también se inflama cuando alguien te excluye, cuando decepcionas a alguien que amas, cuando sientes que has fallado a una expectativa. Tu cerebro literalmente no distingue entre el dolor de un hueso roto y el dolor de la desaprobación social. Piénsalo, cada vez que alguien te pide un favor que no puedes o no quieres dar, tu cerebro interpreta decir no como una amenaza física, como si tu supervivencia estuviera en juego. Y en términos evolutivos, tenía sentido. Hace 100.000 años, ser expulsado del grupo significaba muerte segura. El antropólogo Robin Dunbar, pronunciado Robin Dunbar, ha documentado cómo la cohesión social era tan vital para nuestros ancestros que el cerebro desarrolló mecanismos de dolor para castigar cualquier conducta que arriesgara el vínculo con la tribu. El ser humano que no cooperaba, que no complacía, que no cedía, quedaba solo en la sabana, y solo en la sabana eras presa fácil. El problema es que tu cerebro del siglo XXI sigue operando con el software de hace 100 milenios. Sigue tratando cada conflicto interpersonal como una amenaza de supervivencia, y así, sin que tú lo decidas conscientemente, aprendes a complacer, a ceder, a sonreír aunque por dentro estés desangrándote. Aprendes, en otras palabras, a ser demasiado bueno. Y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente oscura, porque la bondad compulsiva no es estática, evoluciona, se transforma, muta como un organismo que busca sobrevivir a toda costa, y en su etapa más avanzada, adopta una forma que los psicólogos clínicos identifican como codependencia, un patrón donde tu sentido de identidad completo se construye alrededor de ser necesario para otros. La investigadora Melody Beattie, pronunciado Melody Beattie, que pasó décadas trabajando con personas codependientes y cuyo libro, Ya no seas codependiente, ha vendido más de 5 millones de copias, describió este patrón de una manera que probablemente te va a golpear con fuerza. El codependiente es una persona que ha dejado de tener una vida propia y en su lugar tiene la vida de otra persona. Tú sabes exactamente cómo se siente cada persona importante en tu círculo. Conoces sus miedos, sus necesidades, sus estados de ánimo como si fueran los pliegues de un mapa que has memorizado. Puedes predecir cuándo alguien va a estar triste antes de que ellos mismos lo sepan. Puedes leer una habitación entera en segundos y ajustar tu comportamiento para que todos estén cómodos. Pero si alguien te preguntara qué necesitas tú en este momento, ¿tendrías una respuesta? La mayor parte del tiempo, no, porque llevas tanto tiempo viviendo para afuera que el territorio de adentro se volvió un lugar desconocido, un cuarto cerrado con llave al que dejaste de entrar porque lo que encontrabas ahí te asustaba más que cualquier demanda ajena. Nietzsche lo llamó la pérdida del yo, esa erosión lenta de la identidad que ocurre cuando vives como eco de las necesidades ajenas. Pero quiero que escuches a otro pensador que llegó a esta misma verdad desde un ángulo completamente diferente. Erich Fromm, pronunciado Erich Fromm, el psicoanalista y filósofo alemán del siglo XX, escribió en su obra magistral El arte de amar, publicada en 1956 y traducida a más de 30 idiomas, algo que debería enseñarse en todas las escuelas del mundo. El amor a los demás y el amor a uno mismo no son alternativas. Por el contrario, una actitud de amor a sí mismo se encontrará en todos los que son capaces de amar a los demás. Fromm identificó lo que él llamó el amor neurótico, la forma de amor que en realidad es un contrato encubierto, donde dar no es un regalo, sino una inversión que espera retorno, donde ayudar no es un acto de libertad, sino una estrategia para no ser abandonado. Y la tragedia real, la que se repite en millones de hogares cada noche cuando alguien finge que está bien antes de apagar la luz, es que este tipo de amor nunca funciona. Porque cuando das desde el miedo, cuando ayudas desde la necesidad de aprobación, cuando sacrificas tu bienestar esperando aunque sea inconscientemente que el otro lo note, lo aprecie, lo devuelva, estás construyendo una relación sobre una bomba de tiempo. Eventualmente, el resentimiento emerge, lento,
silencioso pero implacable como el agua que encuentra grietas en la piedra. Un día te despiertas y te das cuenta de que llevas años dando sin recibir y que en lugar de sentirte virtuoso, te sientes vacío, traicionado, furioso, pero como has construido toda tu identidad alrededor de ser el bueno, el que siempre está, el que nunca falla, ni siquiera te permite sentir esa furia. La entierras, la reprimes y sigues dando. ¿Sabes cuál es el costo fisiológico de eso? El psicólogo James Gross, pronunciado James Gross, de la Universidad de Stanford, ha dedicado más de 2 décadas a estudiar el fenómeno de la supresión emocional crónica, el acto de enterrar consistentemente las emociones negativas para mantener la paz con los demás. Sus hallazgos, publicados en el Journal of Personality and Social Psychology, son inquietantes. Las personas que suprimen sus emociones de manera habitual muestran niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, de manera sostenida. Tienen sistemas inmunes más débiles, son más propensas a enfermedades cardiovasculares, reportan peor calidad de sueño y, paradójicamente, sus relaciones son más superficiales y menos satisfactorias, no más profundas, a pesar de que sacrifican tanto por ellas. Un metaanálisis publicado en Psychosomatic Medicine confirmó que la supresión emocional crónica se asocia con un incremento de hasta un 23% en marcadores de inflamación sistémica, precursora de enfermedades autoinmunes y cardiovasculares. Tu bondad excesiva literalmente te está enfermando. No metafóricamente, biológicamente. Cada vez que tragas tus necesidades para darle espacio a las de otra persona, tu cuerpo registra esa supresión como estrés, y el estrés crónico no perdona. Erosiona, consume, destruye desde adentro con la paciencia infinita de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Pero aquí quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Por qué lo haces? No la respuesta fácil. No porque soy así o porque me importa la gente. Ve más profundo. Desciende al sótano donde viven las verdades que no le contamos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos frente al espejo. ¿Fue porque de niño aprendiste que el amor era condicional? ¿Que para recibir afecto debías comportarte de cierta manera, suprimir ciertos sentimientos, ser conveniente, ser manejable, ser invisible en tu dolor, para que otros pudieran estar cómodos en el suyo? El psicólogo Baobab, pronunciado Bjorn Bolivi, el padre de la teoría del apego, pasó décadas documentando cómo las experiencias relacionales de la infancia crean plantillas que el adulto repite compulsivamente. Investigaciones posteriores de Mary Ainsworth y el estudio longitudinal de Minnesota, que siguió a participantes durante más de 30 años, confirmaron que los patrones de apego formados antes de los 5 años predicen con notable precisión la calidad de las relaciones adultas. Si de niño aprendiste que eras valioso cuando eras útil, cuando no dabas problemas, cuando cedías, cuando te encogías para ocupar menos espacio, tu cerebro adulto sigue buscando confirmar esa creencia. Sigue operando desde esa programación antigua como un programa que nadie actualizó, no porque seas débil, sino porque el cerebro humano es extraordinariamente fiel a lo que aprendió en sus años más vulnerables. Y aquí Nietzsche vuelve con toda su fuerza. Él lo escribió en La genealogía de la moral, con una claridad que corta como bisturí. El hombre que renuncia a afirmarse a sí mismo no lo hace por amor. Lo hace porque en algún momento aprendió que afirmarse era peligroso. Tu bondad excesiva no es un rasgo de carácter. Es una estrategia de supervivencia que aprendiste en un mundo más pequeño, con reglas más rígidas, cuando no tenías otra opción que adaptarte o romperte. El problema es que ya no eres ese niño, pero sigues comportándote como si lo fueras. Y esto trae consecuencias que van más allá de ti, porque hay algo que nadie quiere escuchar sobre las personas demasiado buenas. Y es esto: su bondad, paradójicamente, puede ser una forma de control. Cuando siempre eres el que da, el que cede, el que no pide nada, creas en los demás una deuda invisible, una deuda que nadie firmó pero que todos sienten como un peso sin nombre. Y esa deuda genera culpa, y la culpa genera resentimiento, y el resentimiento destruye exactamente las relaciones que intentabas proteger con tu generosidad. Un estudio de la psicóloga social Francesca Gino, pronunciado Francesca Gino, de Harvard Business School,
demostró que la generosidad excesiva y no recíproca genera en los receptores no gratitud sostenida, sino incomodidad, sensación de inferioridad y eventualmente distanciamiento emocional. Fromm lo vio con claridad. El amor que no incluye la capacidad de recibir no es amor completo. Es una transacción disfrazada de entrega, y las personas a tu alrededor lo perciben aunque no puedan articularlo. Sienten el peso de tu sacrificio, sienten que te deben algo, sienten que no pueden fallarte porque tú nunca les fallas a ellos. Y esa presión los asfixia, los aleja, aunque todo lo que tú querías era mantenerlos cerca. Tu bondad sin querer puede estar alejando a las personas que más amas. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Aquí es donde la filosofía deja de ser un ejercicio intelectual y se convierte en algo urgente, en algo práctico, en algo que puede salvarte la vida, no en sentido figurado, sino en el sentido más literal y biológico de la palabra. Nietzsche no te está diciendo que te vuelvas egoísta. Fromm no te está diciendo que dejes de amar. Lo que ambos, desde ángulos distintos, desde épocas distintas, desde trincheras diferentes del pensamiento humano, están señalando es esto. La verdadera bondad requiere primero un yo desde el cual dar. No puedes dar lo que no tienes. No puedes amar genuinamente desde el vacío. No puedes ser bueno para los demás de manera sostenible si primero no eres honesto contigo mismo sobre lo que necesitas, lo que sientes y lo que puedes y no puedes dar. La investigadora Kristin Neff, pronunciado Kristin Neff, de la Universidad de Texas en Austin, lleva más de 15 años estudiando lo que ella llama autocompasión, y sus hallazgos, publicados en revistas como Self and Identity y Journal of Clinical Psychology, contradicen todo lo que nos enseñaron sobre la generosidad. Neff demostró que las personas con altos niveles de autocompasión, las que se tratan a sí mismas con la misma gentileza que tratan a los demás, son en realidad más generosas, más empáticas y más capaces de conexión genuina que aquellas que se sacrifican constantemente por otros. No menos generosas, más, porque dan desde un lugar real, no desde la ansiedad, no desde el miedo al abandono, no desde la necesidad desesperada de aprobación, sino desde la genuina abundancia de alguien que se conoce, que se cuida y que elige dar libremente, como quien abre la mano no porque teme el puño, sino porque quiere compartir lo que tiene. Y eso implica aprender algo que probablemente nadie te enseñó. Aprender a decir no, no de manera cruel, no con indiferencia, sino con la claridad tranquila de alguien que sabe lo que puede dar y lo que no. Alguien que entiende que un no honesto es infinitamente más respetuoso que un sí resentido. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, le mientes a la persona frente a ti. Le das una versión falsa de ti mismo. Le ofreces una relación construida sobre una actuación. Y tarde o temprano, esa actuación se agota. Y lo que queda debajo no es bonito, no es noble, es cansancio, es rencor, es un desconocido mirándote desde el espejo. Un no dicho a tiempo puede salvar una amistad, un matrimonio, una familia. Un sí dicho por miedo puede destruirlos todos. Pero hay algo más profundo todavía. Más allá de aprender a decir no, más allá de los límites y la autocompasión. Hay una pregunta existencial que subyace a todo esto y que Nietzsche formuló con su característica brutalidad elegante. ¿Quién eres tú cuando no estás siendo útil para nadie? Porque si la respuesta es no sé, o nada, o nadie, entonces el trabajo real no es aprender a decir no. El trabajo real es encontrarte, recuperarte, volver a habitar el territorio interior que abandonaste hace tanto tiempo que ya ni recuerdas cuando cerraste esa puerta. Fromm lo describió como la diferencia entre el Freser y el Freser y el Freser. Una persona que construye su identidad sobre lo que tiene, incluyendo el tener la aprobación de los demás, el tener la reputación de ser buena persona, vive en una ansiedad perpetua, porque todo lo que se tiene puede perderse. Pero una persona que construye su identidad sobre lo que es, sobre sus valores, sus elecciones auténticas, su relación honesta consigo misma, esa persona puede dar sin vaciarse, puede amar sin perderse, puede ser generosa sin destruirse. Esa persona no necesita ser demasiado buena, porque simplemente es. ¿Recuerdas lo que dije al principio? Que hay algo que nadie te dice sobre las personas más generosas del mundo.
algo que se esconde detrás de cada sonrisa que dice, no te preocupes, estoy bien, ahora lo sabes. Lo que se esconde no es fortaleza, es un niño asustado que aprendió que dar era la única forma de merecer amor. Es un cerebro antiguo que confunde desaprobación con muerte. Es un corazón que late para todos menos para sí mismo. Tal vez ahora ves a esa persona de manera diferente. No con lástima, no con juicio, sino con el reconocimiento profundo de quien mira una herida y finalmente entiende de dónde viene el dolor. Porque esa persona, quizás tú, no está fallando en ser buena, está fallando en ser real. Está eligiendo la aprobación de los demás sobre la verdad de sí misma. Y esa elección, repetida día tras día, año tras año, tiene un precio que se paga en silencio, en soledad, en enfermedad, en relaciones que se desgastan aunque nadie pueda explicar exactamente por qué. El experimento más costoso que puedes hacerle a tu propia vida no es vivir con egoísmo, es vivir olvidándote de ti mismo en nombre de los demás. ¿Y la ironía? La ironía que Nietzsche habría apreciado con su particular humor oscuro es que nadie te lo pidió, nadie te obligó. Tú elegiste hacerlo porque en algún momento, en algún lugar, en algún cuarto pequeño de tu infancia, aprendiste que eso era lo que te hacía digno de ser amado. Llegó el momento de desaprender esa lección. Llegó el momento de darte a ti mismo lo que llevas toda la vida dándole a los demás. Paciencia, comprensión, espacio para existir sin tener que justificarte. No como un acto de egoísmo, como un acto de honestidad radical, como el primer paso hacia una generosidad que no agota, hacia un amor que no devora, hacia una bondad que no destruye, hacia una versión de ti que da porque quiere, no porque teme. Y si hoy no puedes hacerlo perfectamente, si el miedo al rechazo sigue siendo más fuerte que tu deseo de libertad, entonces empieza pequeño, di no a una cosa, pide algo que necesitas. Siéntate con la incomodidad de decepcionar a alguien y observa cómo el mundo no se acaba. Observa cómo sigues respirando. Observa cómo, contra todo pronóstico, sigues siendo digno de amor, porque no se va a acabar el mundo. Y en ese momento, quizás por primera vez en mucho tiempo, vas a sentir algo que olvidaste que podías sentir. Vas a sentirte real. Así que ahora, después de todo lo que has escuchado, te dejo con una sola pregunta. Y te pido que no la respondas rápido, que la lleves contigo, que dejes que te habite como Nietzsche dejó que sus preguntas más peligrosas habitaran en él hasta transformarlo. Si el amor que das a los demás no tiene cabida en el amor que te das a ti mismo, ¿es realmente amor lo que estás